Hola mis queridos amigos de Cáncer, bienvenidos a su canal Sami Tarot. Te quiero invitar a que comencemos esta lectura con un mensaje general para ustedes, un mensaje de parte de sus guías espirituales acerca de cualquier tipo de situación que ustedes estén viviendo. Bueno, este es el instante, ese es el momento. Esa gatita me está diciendo perdona. Bueno, a veces es muy difícil esta cuestión de perdonar, pero no lo hagas tanto por las demás personas, hazlo por ti y también perdónate a ti mismo, a ti misma. Perdónate y no seas tan duro contigo, porque a veces te juzgas de una manera demasiado cruel, demasiado dura y eso también te lleva a mucho sufrimiento. Todo lo que te hayan hecho esas personas, bueno, ya te lo hicieron, ya habrá manera, o sea, el mundo espiritual no se queda con nada, ya siempre hay justicia para todos. Del karma nadie nos salvamos, ninguno nos vamos a salvar. Y también quiero decirte que aquello que te hayan hecho a ti ya quedó en el pasado. Esas personas que te hicieron daño, a menos que tú se lo permitas, no te pueden volver a hacer daño. Eso ya sucedió, eso ya se quedó en el pasado. Si tú necesitas algún tipo de terapia, algún tipo de ayuda, bueno, busca ayuda profesional. Si quieres hablar con alguien y no tienes con quién, bueno, lo puedes hacer conmigo. Me puedes escribir a mi correo. En la descripción de este video está cómo comunicarse conmigo. Bueno, pero perdona y perdónate fundamentalmente a ti. Bueno, ahora vamos a comenzar la lectura para las personas que en este momento están en una relación, no importa si estás en contacto cero, ya sabes que eso también podría ser una lectura en espejo. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Si tienes algún pedido de oración, bueno, ya sabes que lo puedes hacer en los comentarios de este video. Bueno, vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y vamos a ver qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial es alguien que te ama realmente, es una persona que realmente te ama, te ama. Y en cuestiones sexuales, bueno, es una persona bastante fogosa, o sea, que quisiera estar encima de ti absolutamente todo el día. Tu persona especial espera que tú a ratos no escuches tantas voces de otras personas que te están hablando, que te están diciendo acerca de tu persona especial, como que o están interesados en alguno de ustedes dos o los envidian a ustedes dos. Tu persona especial siente y piensa que tú eres su verdadero amor, la persona con la cual quiere estar el resto de su vida. En un futuro más bien cercano, bueno, ustedes tal vez van a tener una etapa un poco complicada con respecto a la relación de ustedes, pero ustedes salen adelante muy reforzados, más maduros de toda esta situación. Sí tienen que tener cuidado acerca de algún accidente que podrían estar teniendo alguno de ustedes dos o los dos, ¿no? Fíjense bien por dónde caminan. El consejo de sus guías espirituales, que no se sientan solos y solas, que se acompañen el uno al otro, que sean sus coequiperos, que se, que se como les digo, que se complementen ya, que se ayuden mutuamente en todo lo que ustedes se puedan ayudar, ayúdense porque tienen una relación bonita que puede seguir adelante, que puede prosperar y no solamente en la cuestión emocional y sentimental, sino que también puede prosperar en los demás aspectos de su vida. Conózcanse bien y verán que van a darse cuenta que tienen a su lado a una persona totalmente maravillosa. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos del día de hoy. Mira, en los sueños saben sobre el futuro. Bueno, esto me habla de dos cosas, acerca de los sueños, sí, que tenemos mientras nosotros dormimos, lápiz y papel al lado de tu cama y verás que vas a tener una revelación bonita acerca de esta persona que está ahora contigo y también acerca de esos sueños y proyectos que tienen ustedes como pareja. Háganlo realidad, declárenlos, crean en que pueden ser posible, porque todo lo que tú crees, lo creas. Y si tú también crees esto, bueno, escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos a ver qué te dicen a ti el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, vamos a ver qué me les dice el tarot egipcio para ustedes que están en esta relación bonita, que está creciendo y que, bueno, siguen adelante. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio. Mira, esta es la carta del regreso y está de manera invertida. Me está diciendo que tengan muchísimo cuidado de alejarse, ¿ya? De tomar como tanta distancia, en tiempo, en distancia, que se compenetren más, que se conozcan más, que ese aislamiento que pueden estar teniendo ustedes
o sea, del uno del otro, de alejarse tanto, podría perjudicar la relación de ustedes definitivamente. Bueno, que traten de estar lo más cerca posible. Si no pueden estar cerca geográficamente, sí, emocionalmente y sentimentalmente, estar cerca lo que más puedan. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en una relación. Ahora vamos con las personas que están solteritas y solteritas. Bueno, para ti te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones el día de hoy. Bueno, también quiero que agradezcamos todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros. Si tú estás convencido de que vienen millones de bendiciones para nosotros, escribe hecho está en los comentarios del video. Vamos a ver qué me les pasa a mis queridos amigos y amigas que están solteritos y solteritas en este instante, en este momento. La verdad es que a ratos hay personas que te están manipulando a ti bastante. Yo creo que podría ser una persona del signo Cáncer, Piscis o Escorpio. Se están aprovechando de tu honestidad, de tu sensibilidad, de que eres una persona bastante fiel y que eres una persona que se da con el corazón. Esto te está trayendo a ti problemas y dificultades, por ahora pequeños, pero si tú permites que las personas te sigan manipulando, podrían estos convertirse en problemas reales, problemas que te pueden perjudicar muchísimo. ¿Qué te esperan en un futuro más bien cercano? Mira, cuídate mucho de una mujer de signo Sagitario, Leo o Aries. Esta persona a ti te va a engañar, te va a querer o hacer firmar algo o te va a querer, no sé, estafar con algo. Ten muchísimo cuidado con este personaje porque esas personas que te quieren manipular a ti, bueno, no te dejes manipular tanto, mi querido amigo y amiga. El consejo de tus guías espirituales, que sean más prudente con las cosas que tú hablas acerca de tus triunfos, del dinero que tienes, de tus ahorros, de las cosas que tú compras. Bueno, ten mucho cuidado a quién les hablas, a quién les dices acerca de estas cuestiones que tú tienes, porque hay personas interesadas en eso que tú tienes, en eso que tú has logrado. Tal vez con mucho trabajo, hay personas que te lo quieren quitar. Ten mucho cuidado con esa situación. Ahora no es que te vayas a volver paranoico, no, pero sí hay adentro de tu corazón algo que te dice a ti, con este sí, con este no. Bueno, vamos a ver qué te dicen los angelitos a ti el día de hoy. Mira, el saber te da la rectitud. Este angelito me está hablando acerca de lo que te estoy diciendo. Bueno, conoce a esas personas que están alrededor tuyo, no tu familia, pues tal vez tu familia no creo que te quieran, bueno, aunque a veces en toda parte se da de todo, ¿no? Pero conoce bien a las personas con las cuales tú te relacionas. Bueno, conócelas bien en todos los aspectos de tu vida. Yo te digo que quien es buen padre, y es buen hijo, es buen amigo, es buen socio, ¿ya? Entonces evalúa mucho a las personas en su intimidad, cómo se comportan como padres, como hijos, y así te vas a dar cuenta cómo se van a comportar con el resto de las personas. Bueno, vamos a ver qué te dice a ti el tarot egipcio el día de hoy, para ti que estás solterito o solterita. Esta es la carta de la cooperación. Mira, esta carta me está hablando a mí de que tengas muy en cuenta el afecto que tú tienes por ciertas personas. Hay personas que tú quieres muchos, pero que tal vez no te están correspondiendo de cierta manera, de la manera que tú esperabas, ¿ya? Mira que también me está hablando de ciertas promesas que tú has hecho acerca del progreso, o sea, que se te viene algo totalmente maravilloso, algo totalmente bueno. Estas promesas que yo te digo que tú has hecho son de personas que tal vez en el momento que tú has estado mal económicamente o emocionalmente, hay personas que te van a necesitar en un determinado momento. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están solteritos y solteritas el día de hoy. Ahora vamos con las personas que están preguntando por su economía. También te quiero invitar a ti a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para que recibas tus notificaciones. Bueno, oremos para que las cosas salgan bien en todos los aspectos de nuestras vidas. Con relación a tu economía, mi querido amigo y amiga, al parecer estás en problemas y dificultades en este momento con relación a tu economía, pero esta carta me está avisando que no pierdas la esperanza, que no pierdas las esperanzas, porque si tú le pones el empeño
y le pones tu conocimiento en aquel problema y dificultad económico que tú tienes, bueno, tú lo logras superar definitivamente. Esta cartita me dice, el tiempo no acabará tu juventud. Bueno, con relación a tu economía, me está diciendo que a pesar de que el mundo tal vez esté derrumbando a tu alrededor y que otras personas se caigan, tú vas a tener la buena suerte de que tus negocios van a sobrevivir, no vas a sucumbir ante tal vez algún tipo de pérdidas. Bueno, podrían haber pérdidas, pero no catastróficas, mi querido amigo. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Esta es la carta de el intercambio y está de manera invertida. Mira, esta carta me habla acerca de tu vida social, acerca de las comunicaciones que tú deberías de tener con estas personas con las cuales tú te relacionas en tus aspectos económicos. Tienes que en estos días muévete en conversaciones, en diálogos, en negociaciones, muévete en estos días porque va a haber algo bueno para ti ya, para solucionar el problema que tienes económico en este momento, pero no pierdas las esperanzas. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Los invito a suscribirse al canal, darle like al video y activar la campanita para recibir sus notificaciones. Te envío mucha luz, muchas bendiciones, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.